Podcast de APA. Dirige y presenta Rodrigo Espinel. Hola a todos y bienvenidos al podcast de APA. Soy Rodrigo Espinel y hoy hablamos del Festival de San Sebastián que se celebra del 19 al 27 de septiembre. La sección oficial del festival reúne los estrenos más destacados y competitivos del cine internacional y este año es un motivo de orgullo para nuestra asociación contar con 3 socios productores compitiendo en la sección oficial por la Concha de Oro con los largometrajes inéditos Los Domingos, dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, y Los Tigres, dirigido por Alberto Rodríguez. En este episodio especial vamos a conversar con nuestros compañeros Sandra Hermida, productora de Los Domingos, y Manuela Oncón y Koldo Azazua, productores de Los Tigres, para conocer de cerca sus experiencias sacando adelante estos proyectos, los retos de producir unas películas que ya han ganado al menos el respeto del comité de selección y, en definitiva, sus expectativas hacia el festival que está a punto de comenzar. Atentos que tras 4 breves cuñas, comenzamos. Si quieres ingresar en APA como nuevo miembro, encontrarás toda la información de los tipos de socios que te proporcionamos y el formulario de solicitud de alta en nuestra web www.asociacionapa.es en Hazte Socio. Si eres proveedor de servicios al audiovisual y quieres que te conozcan nuestros asociados y el sector, aquí tienes un nuevo canal, el podcast de APA. Ponte en contacto con nosotros en info@asociacionapa.es o infórmate en nuestra web www.asociacionapa.es. Durante este año, si eres socio, trae un amigo profesional de producción audiovisual a APA y te regalamos una cuota trimestral y a él también. ¿Eres estudiante y quieres dedicarte al cine, a la publicidad o al mundo de las series de ficción? Pues ahora ya puedes formar parte de APA. Hemos creado para ti APA Junior. Infórmate en nuestra web. Sandra, Manuela, Koldo, bienvenidos y muchas gracias por participar en este nuevo episodio del podcast de APA. Queremos conocer vuestras películas y vuestras experiencias a pocos días de que inicie el Festival de San Sebastián. Sabemos de la calidad de vuestros trabajos, ya que tenéis experiencia participando en festivales y no es vuestra primera vez en San Sebastián. Así que, en primer lugar, Sandra, ¿qué significa para vosotros que vuestras películas hayan sido seleccionadas este año para competir con la Concha de Oro? Para mí como productora y para mis compañeros en Los Domingos es un lujo y una felicidad enorme estar en Donosti. Realmente San Sebastián es el festival donde, no sé si es muy excesivo decir toda mi generación, pero yo desde luego me he criado como cineasta. Es un placer y una suerte poder enseñar nuestras películas como primera pantalla al público en un festival tan agradecido de público, valga la redundancia, y donde normalmente hay un criterio de selección muy ambicioso. Es una maravilla. Mira, a mí una cosa que me encanta de San Sebastián, que es un festival al que vas con tu película lleno de emoción y deseando compartirla con el público, y a la vez estás deseando ver casi todo el line-up del festival por la selección que hay. Y eso, claro, ya te deja como cineasta en un sitio privilegiado, y como cinéfilo, pues imagínate. Nosotros estamos muy, muy contentos. Y Los Domingos es una película de una directora vasca que ocurre en Bilbao, una familia de Bilbao. Está muy en casa de alguna manera, ¿no? Están todas, pues nosotros nos sentimos muy en casa y la peli también. Y para Lauda, la directora y guionista, pues también es un momento precioso. Koldo, ¿cómo lo veis? Pues un poco igual, ¿no? O sea, estar en San Sebastián siempre pues es un honor. Para mí personalmente, que soy donostiarra, pues es el festival el lugar donde he crecido, donde he soñado con dedicarme a esto desde muy pequeño, desde niño. Mi padre ya trabajaba en el festival en los años 70, 80. Entonces como que he mamado el festival en casa, ¿no? Luego he jugado joven, he trabajado en el festival durante 4 años, he formado parte de la organización. Y el año 2003 tuve mi primera película, o sea que son ya 22 años acudiendo al festival con pelis y teniendo un montón de alegrías y emociones. Y Alberto Rodríguez al mismo tiempo también, pues creo que todas sus películas han estado en el Festival de San Sebastián, todas sin excepción. Entonces te quiero decir que es un lugar pues pues es casa. Es casa, pero al mismo tiempo pues todo lo que ha dicho Sandra, ¿no? Que es un lugar donde pues está lo más florido y sonado del año del cine español. Entonces ya estar ahí es un privilegio y es un amplificador de señal para el lanzamiento de la película absoluto, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Para poneros en contexto, Los Domingos sigue a Ainara, una joven que se debate entre la universidad y la vida religiosa, sorprendiendo a su familia y enfrentando un gran choque de mundos.
Sandra, cuéntanos cómo nació este proyecto y qué os motivó a contar esta historia. Pues en primer lugar, yo diría que el deseo de volver a hacer una película juntos, nosotros como productores, con Malauda como directora y guionista, después de la experiencia tan bonita que fue Cinco Lobitos y que creo que es una película que nos ha marcado a todos y nos ha unido, ¿no? Para siempre. Su valor principal es la mirada de Laura Ruiz Cuba, su mirada como directora y como guionista, su nivel de observación de la naturaleza humana, de las relaciones familiares, de los conflictos. Pero claro, esta es una película que además interpela muy directamente y hace preguntas muy concretas, partiendo de un hecho que es casi una bomba en una familia, ¿no? Es una sobrina, nieta, hija de 17 años, plantea hacerse monja de clausura. Y lo que supone esto y el punto de vista de Alauda y cómo cuenta cómo eso afecta por un lado y visibiliza las rupturas, las tensiones, los desencuentros y encuentros que tiene cada miembro de esa familia, cómo refleja y retrata cómo la sociedad se puede posicionar o no sobre ello, cómo te interpela como espectador, cómo te preguntas yo qué haría, cómo reaccionaría, cómo me sentiría. Y algo que en realidad tiene un punto de vista como menos actual en nuestros días, pero que sigue siendo muy presente, que es la religión sigue estando muy presente en la sociedad española, sigue estando muy presente en una parte de la educación, sigue estando muy presente a todos los niveles. Y luego, pues también es una película que te hace pues, reflexionar mucho sobre el bienestar, los objetivos de cada uno, que es la felicidad. Y luego es una película que habla mucho y es un tema que se pone muy en el centro de la narración, que es el amor. Desde el amor a la familia, desde el amor al prójimo, desde el amor a Dios, desde el amor al otro, desde el amor romántico, son muchas cosas, ¿no? Es muy interesante, como siempre, el análisis, la disección, la capacidad de observación que tiene Laura y el viaje que te hace hacer como espectador, partiendo de algo como pequeño, íntimo, un conflicto familiar, boom, pues te hace pasar por un montón de estados en los que es una película que te atrapa y no te suelta y sales del cine deseando hablar de ello, hablar por lo que has pasado, hablar de todo lo que te ha hecho pensar, dudar, compartir, discutir, escuchar otros criterios y te llevas algo contigo a tu casa. Creo que es una de esas películas que se quedan dentro de ti. Y por eso, ¿cómo no íbamos a formar parte de ella? Sandra, la trama de Los Domingos es compleja y a la vez bastante original. Cuéntanos qué retos implicó trasladar esa sensibilidad en toda la producción. El modo de trabajar de Alauda, tanto desde la escritura como desde la dirección, implica un rigor en la documentación muy, muy grande, ¿no? Entonces, lo primero es conocer a fondo las diferentes temáticas de las que trata la película a todos los niveles, pues desde la educación, ese tipo de familias, la educación religiosa en concreto, cómo funciona el tema de las vocaciones, cómo funcionan las órdenes hoy en día, cómo funciona el mundo de la clausura. Bueno, pues es hacer un trabajo de documentación muy grande. Luego, la película tiene una de las circunstancias más complicadas para mí, por mi experiencia en cine, que es que puede ser muy satisfactorio, pero siempre es muy arriesgado, que implicaba que la protagonista fuera una actriz prácticamente sin experiencia, es una actriz muy joven, era una adolescente, y eso siempre requiere de un trabajo de selección enorme, de un trabajo de búsqueda muy grande, pero de algo muy relacionado con la intuición y casi con el enamoramiento, ¿no? El flechazo es como de repente encuentras, la directora en este caso encuentra a través de Eva y Yolanda, que han hecho el casting, a través de ver un montón de audiciones, un montón de niñas, quién era Ainara. Encontramos a Blanca, pero siempre, y por supuesto su grupo de amigos, etcétera. Bueno, habéis visto el cartel, ¿no? El cartel es ella. Yo creo que el mayor reto, por encima de lo delicado de la temática
de la documentación, de lo poco conocido que es el tema, e igual lo tópico que resulta si no profundizas en él y lo delicado que sigue siendo, era encontrar el cast adecuado en esta película, sobre todo, y generar este puzzle que es esa familia, pero sobre todo el personaje de Ainara. Nos interesa mucho también la parte de financiación. ¿Cómo habéis conseguido financiar los domingos? ¿Hubo algún apoyo financiero clave que os ayudara a que el proyecto se hiciera realidad? Los domingos es una coproducción del nuevo formato de finales de Movistar Plus. Es una coproducción de 4 productoras independientes con Movistar Plus y tiene las ayudas al desarrollo de la Comunidad de Madrid, del Gobierno vasco, ayudas a la producción del ICA, la distribución en España de Bitim y cuenta con LEPAC como agente de ventas internacionales. Con todos estos agentes y todos estos socios hemos montado la financiación de la película y gestionaremos la explotación tanto nacional como en las ventas internacionales de la misma. Desde luego, hagamos una breve pausa y ahora volvemos contigo para profundizar en tu presencia en el próximo Festival de San Sebastián. Tips de rodaje de Julián Altuna, socio de APA, director de producción con más de 25 años de experiencia en el sector audiovisual. Tip número 9. Tú estás al volante. Si trabajas en producción es altamente probable que acabes llevando a alguien en el coche. En función de tu momento profesional puedes llevar a actores y actrices, responsables de departamentos, compañeras de trabajo, proveedores, visitas o simplemente a ti mismo o misma. También es probable que tengas que conducir vehículos de diferentes turismos de alquiler, manuales automáticos, de furgonetas de diferentes tamaños, pequeños camiones con plataforma, etc. Depende de todo de tu carnet de conducir. El reglamento de circulación es el mismo para todas las personas, así que poco puedo aportar si tienes tu carnet de conducir. Pero comparto algunas de las recomendaciones que te pueden ayudar a tener más seguridad. Antes de subirte al coche, ten claro a dónde vas. Introduce tu destino final en aplicaciones tipo Waze o Google Maps, que también te avisa del estado del tráfico y rutas alternativas. Utiliza un soporte para el móvil y, por supuesto, no contestes a WhatsApps mientras conduces. Intenta siempre con 5 o 10 minutos de margen llegar al destino. No interactúes con la pantalla. Por más que vayas tarde o tengas a un cargo superior exigiéndote que vayas más rápido, no lo hagas. Respeta siempre los límites de velocidad. Respeta siempre los límites de seguridad y extrema la precaución bajo la lluvia o nieve. Trabaja tu inteligencia emocional para que no te afecten de forma negativa los comentarios de terceros respecto a tu conducción. Tú eres el que vas al volante. Tú eres el que llevas a alguien en tu coche. O algo. Cualquier persona que conduzca un vehículo tiene que haber descansado las horas pertinentes. Si no se da el caso, hay que buscar soluciones alternativas. Otras personas, taxis o transporte público. Las multas derivadas de infracciones de tráfico son personales. Nunca las asumirá la productora. Si compartes la conducción de un coche de alquiler, utiliza un calendario para marcar los días en los que conduces tú. Lleva tus propias notas para saber qué vehículo has cogido, la matrícula del vehículo que has cogido y sobre todo las fechas y horas en que has conducido un vehículo que no es tuyo. Cuando llegue una multa, así sabrás si es tuya o no, porque siempre la vas a pagar tú. Si te ha gustado este consejo, compártelo por favor, ayuda a Julián Altuna a profesionalizar y dignificar más la producción audiovisual. Sigue su perfil en LinkedIn y desde APA aconsejamos hacer #buena producción. Seguimos conversando con Sandra Hermida, que además de los domingos, este año participas también en el Festival de San Sebastián con otra película, aunque fuera de concurso. Se trata de Un fantasma en la batalla, de Agustín Díaz Llanes. Este es un thriller político inspirado en hechos reales, en concreto en la mayor operación encubierta contra ETA, que supuso un antes y un después en la lucha antiterrorista en España. ¿Podrías decirme brevemente de qué trata y qué retos implicó producirla? Un fantasma en la batalla es una película que nace de la voluntad absoluta de hacer una película de cine clásico, la mejor tradición del cine de espías, de directores como Melville o Costa Gabras, pero que también tiene la ambición de situarla en un contexto histórico
de una época muy concreta de la historia de España. En concreto, nuestra historia habla de una infiltrada, que es un personaje ficticio de la Guardia Civil, que pasa 12 años, de 1992 a 2004, infiltrada en la organización ETA. Nosotros hemos querido mostrar toda esa evolución de la sociedad como contexto histórico a través del uso de imágenes de archivo y siendo muy concretos en ese contexto dentro de la historia fabulada de la protagonista y explicar cómo todos esos años de movilización social contra la violencia tuvieron un cambio esencial en la España actual y cómo vivió esa sociedad esos años tan duros. Eso por la parte del contexto y de la historia. Respecto a los retos de la producción, es una película de época que transcurre en 12 años, que tiene un formato prácticamente de road movie la mayoría del tiempo. Es un personaje que no para de moverse. Arranca en San Sebastián, viaja por todo el norte de España. Hay una segunda parte de la película que ocurre en el sur de Francia. La recreación de una película, la época parece cercana, pero en realidad es muy lejana. Hay un nivel de intervención muy grande de los equipos de arte, vestuario, maquillaje, peluquería, en prácticamente todo. Tienes que ver la evolución en los personajes de esos 12 años, además de ser muy observador y muy cuidadoso con lo que estás mostrando en pantalla, tanto a nivel arquitectónico como artístico, como hablábamos de la apariencia, y además hay una recreación de ciertos momentos combinado con imágenes de archivo que todos tenemos grabados en nuestra memoria prácticamente. Entonces, nos hemos movido en un delicado equilibrio entre una producción muy ambiciosa y ser muy fieles al momento, queriendo ser espectaculares también. Suena increíble, Sandra. Muchas ganas de verla. Es un tema que me toca de cerca y la verdad es que deseando verla dentro de unos días en San Sebastián. Solo una cosita relacionada con Donosti, que si presentar los domingos en San Sebastián es un orgullo, un honor, un placer, presentar Un fantasma en la batalla, que es una película que ocurre y que gran parte de los hechos históricos que se relatan ocurren por toda España, algunos en el sur de Francia, pero especialmente en San Sebastián, en Guipúzcoa, va a ser algo muy emocionante que estamos deseando que ocurra, pero que la primera ventana al mundo sea literalmente su casa, va a ser algo muy espectacular. Estamos deseando vivir ya. Fantástico, enhorabuena. Hablemos ahora de Los Tigres, dirigido por Alberto Rodríguez. Es un thriller que cuenta la historia de los hermanos Antonio y Estrella, buzos de toda la vida cuya rutina se rompe tras un accidente y un hallazgo inesperado, un arijo de cocaína en un petrolero. ¿Lo he resumido más o menos bien, Coldo? Sí, muy bien, perfecto. Pues Manuela Ocon y Coldo Zazua, productores de este largometraje, no sé, contadnos un poco qué se os trajo de esta nueva propuesta para producirla. Pues sabéis que como directora de producción de los largos anteriores de Alberto Rodríguez, yo conocía de esta película desde hace tiempo porque sé que es un proyecto bastante personal, sobre todo por la localización, por donde está rodado, y sabía que era todo un reto precisamente por eso. Para mí, además, hay una cuestión personal. Yo he vivido en Huelva toda la vida y me parece que es una provincia que tiene todas las posibilidades para convertirse en un plató. Está a una hora de Sevilla, tiene playa, tiene montaña, tiene sitios urbanos, tiene mucha naturaleza y tiene también mucha industria. Así es que como plató os lo recomiendo. Es un sitio muy interesante y hemos estado muy cómodos rodando allí. A mí personalmente, Alberto Rodríguez es un director que siempre he admirado muchísimo. No había tenido nunca la ocasión de trabajar con él. Le conocí pues cuando yo empezaba y él empezaba hace 25 años en el circuito de cortometrajes nacional. Y desde ahí pues tuvimos una cierta amistad, fruto de nuestra coincidencia en festivales durante muchos años en nuestra época de cortometrajes. Pero luego la vida, pues a cada uno le llevó por un sitio y Alberto ha trabajado siempre con José Antonio Férez, que en paz descanse, que como desgraciadamente sabéis ha fallecido esta semana. Y pues tuve la suerte de recibir la llamada de Alberto y de Domingo Corral. Desconozco los motivos, pero habían decidido hacer la película conmigo. Me llamaron si me interesaba y obviamente pues me pareció una idea extraordinaria. Les dije que sí, todavía era una cosa como muy embrionaria, muy incipiente y nos pusimos en marcha con el proyecto. Es un proyecto muy personal de Alberto. Alberto ha veraneado toda su vida en Huelva, en la playa de Mazagón,
Y desde la playa de Mazagón pues se divisan todos los petroleros que están allí en el mar frente a la refinería de petróleo, que es una de las refinerías más importantes de España, de las marcas más importantes también españolas. Y estos son grandes petroleros que traen una cantidad de crudo, son petroleros de promedio de 300 metros de eslora con 150.000 toneladas de crudo, que proviene normalmente de África, y se refina en la refinería y luego de ahí llegan otros barcos a recoger el gasóleo o la gasolina refinada. Todo este trajín de barcos y esta especie de geografía distópica que son las playas desiertas de Mazagón, todo el parque natural alrededor del río Oriel que desemboca en Huelva, más toda la refinería, que es una especie de ciudad tipo Mad Max de tubos, chimeneas, torres de alta tensión, y luego más allá está todavía el polo químico, que es otro lugar también como bastante sorprendente. Es una geografía pues que yo creo que cuanto menos es sorprendente y muy cinematográfica. Entonces, Alberto siempre ha tenido esta iconografía delante a lo largo de su vida y empezó a indagar, tuvo algo de tiempo con Rafael Cobos y a adentrarse un poco en las realidades cotidianas de las gentes que habitaban ese sitio, ¿no? Y uno de los lugares que descubrió, que era bastante desconocido, era cómo era el contacto, digamos, de las naves con el continente. Todo el petróleo no llega directamente a tierra porque tienen un calado muy profundo los barcos, entonces tienen que descargarlo casi a 10 kilómetros, a 6 millas náuticas de la costa, y toda esa operación se hace a través de unas tuberías flotantes que luego van conectadas a una especie de monoboya, que es una boya como de 12 metros de diámetro, que funciona como un colector de las tuberías para luego bajar por otro tubo vertical hasta el lecho marino y de allí por otras tuberías que van sobre el lecho llegan hasta la refinería. O sea, es todo un circuito de tubos y todo eso está controlado por seres humanos que son buzos industriales, profesionales, que trabajan como fontaneros, salvaguardando un poco todo este proceso que es altamente peligroso para el medio ambiente principalmente, porque cualquier fuga de petróleo que pueda haber pues puede generar un desastre ecológico increíble. Eso está sucediendo diariamente, hay, pues como os digo, se están descargando un promedio de 50.000 toneladas diarias de crudo y todo eso pues es controlado por estas personas. Entonces, el mundo de esta gente tiene una tensión increíble, ya no solo por lo que es meterse en aguas turbulentas, como es el agua cerca del estrecho, con corrientes, con poca visibilidad, más luego tiene toda la presión, digamos, temporal, que estas cosas hay que hacerlas muy rápido porque cada minuto de un petróleo de estos son millones de euros. Y luego está la presión de cualquier error humano en las revisiones y en los controles que puede generar causas irreparables al medio ambiente, ¿no? Bajo toda esta situación, pues se genera una historia, es una historia de personajes, pero en el fondo tiene un trasfondo de un thriller existencial de alguna manera, un thriller laboral, y luego además se le añade un thriller con una trama de narcotráfico. La historia yo creo que es bastante interesante, muy sorprendente a nivel visual, porque te transporta a un universo bastante desconocido, yo creo, para la mayoría de audiencia, y que le va a generar en ciertos momentos, yo creo, bastante angustia también, porque la angustia de los personajes se transmite perfectamente al espectador. Sí, estoy totalmente de acuerdo que descubrís un mundo que está ahí al lado y que yo creo que pocos conocen. A mí me sorprendió mucho ver el entorno, ¿no? Más allá de la trama que desde luego te atrapa, me sorprendía pues eso, descubrir un universo que no conocía y que retratáis muy de cerca con escenas en alta mar, en entornos petrolíferos y subacuáticos, que imagino que ha sido todo un desafío logístico y técnico para el equipo de producción, ¿no? Sí, a nivel de producción es una película bastante complicada de diseñar y luego de hacer también. O sea, teníamos cierta experiencia, Begoña Muñoz ha sido directora de producción también, con la que he trabajado en varias ocasiones, y ya llevamos algunos rodajes en entornos acuáticos, marinos, con embarcaciones, pero que acá aquí, aparte de las embarcaciones que ya tienen su complejidad, el rodar en superficie acuática con barcos, por toda la logística que tenemos que añadir en el mundo subacuático. Y el mundo subacuático, sinceramente, para mí a este nivel era muy desconocido. Nosotros a nivel de estructuración de producción hemos estructurado el rodaje en tres partes, en tres bloques. Eso fue una idea de inicio, el guión se fraccionó en tres partes y por un lado fue el rodaje, digamos, en superficie, en tierra, en seco, que es un rodaje tradicional, pues lo normal, de rodar con un plan de rodaje al uso, citaciones en la casa Antonio, en el parque no sé qué, la carretera no sé cuántos, todo eso pues normal.
y eso llevó pues prácticamente como un 40% del tiempo de rodaje. Luego otra fracción del rodaje fue el rodaje en superficie acuática, que fue todo el rodaje en las embarcaciones, todo lo que sucedía encima del agua, en las cubiertas de barcos, en las distintas barcos que hay distintos. Hay petroleros, remolcadores, zodiacs, Una lancha. lanchas, etcétera. Y luego una tercera parte que es la subacuática. Y esa subacuática a su vez se fraccionó en tres partes principales también. Una que era en rodaje en mar abierto, porque uno de los elementos que quería Alberto era rodar lo máximo real posible, no trabajar en situaciones de 3D ni recreaciones artificiales. Entonces hemos intentado, para darle más verosimilitud a la historia y de alguna manera se mascase ese ambiente de óxido, de neopreno y de olor a aceite y a petróleo, pues todo eso también estuviese impregnado en nuestras experiencias vitales, y hemos rodado pues en los lugares reales. La parte subacuática en mar abierto han sido los planos generales para darle mayor amplitud y verosimilitud a las historias, y eso hemos rodado en la bahía de Algeciras, que hay otra monoboya de la compañía petrolífera. La bahía de Algeciras tiene algunas épocas del año y situaciones en las que tiene una visibilidad extraordinaria, y tuvimos la suerte de encajar la semana después de hacer varios estudios de la fenomenología meteorológica y de visibilidades acuáticas y de corrientes, que tuvimos que hacer ahí todo tipo de tablas y hablar con gente especializada, aunque todo era una puta lotería, pero al final nos valió para acertar con la semana concreta, y la verdad es que tuvimos una visibilidad muy buena. Luego otra parte se ha rodado en piscinas. Las piscinas las rodamos en la Ciudad de la Luz, después de hacer una búsqueda bastante exhaustiva por distintas partes de Europa. Recaímos en la Ciudad de la Luz. La Ciudad de la Luz tiene varias piscinas, tiene una piscina exterior muy grande, de, no recuerdo cuántos metros cuadrados, pero no sé, 4.000 metros cuadrados, una cosa, una barbaridad. Y luego tiene dos piscinas interiores en los platós, pero son piscinas que están preparadas para el rodaje en superficie, no para el rodaje subacuático. Entonces tuvimos que hacer todo un trabajo de preparación de esa agua para hacerla cristalina, para generar transparencia y visibilidad, trayendo unas bombas del extranjero con unos equipos británicos y tal, y lo conseguimos y quedó la verdad extraordinario, con el apoyo de la gente de Ciudad de la Luz, y la verdad es que ha sido una experiencia muy positiva rodar en la Ciudad de la Luz, toda esta parte, digamos, más controlada de luz, atrezo y tal, porque en subacuático tienes que rodar como en superficie, pero todo el personal auxiliar de rodaje tiene que ser buzo. Los electricistas, los auxiliares de cámara, los ayudantes de cámara. Toda esa gente además tiene que tener unas medidas de seguridad. Mucha de esa gente está duplicada subacuáticamente y en superficie, con todo unas parafernalias increíbles. Entonces es un rodaje muy técnico, muy largo, muy tedioso, pero bueno, que hay que hacerlo. Y luego una tercera parte que es en un pantano, y ese pantano también lo rodamos real. Tuvimos que esperar a también, según las tablas de visibilidad, a rodarlo en época fría, lo rodamos en invierno. Es un rodaje muy largo, muy fraccionado, pero bueno, ha quedado, yo creo que muy creíble. No suena fácil y tampoco barato. ¿Podrías contarnos un poco cómo habéis conseguido financiar una película así? La financiación ha sido un poco, como ha contado Sandra, es una coproducción con Movistar Plus. Es una película muy cara, entonces hemos tenido que articular, por un lado, las ayudas públicas, tanto del ICA como de la Junta de Andalucía, porque la película se ha rodado íntegramente en Andalucía, salvo esa parte de Alicante. Luego nosotros tenemos toda la base social y fiscal en el País Vasco, y hemos armado también parte de la financiación con las ayudas de la Diputación Foral de Vizcaya, y tenemos una coproducción con Francia, con Le Pact también. Y con eso hemos armado la financiación. Asumiendo un volumen muy alto de riesgo financiero, la verdad, pero bueno, espero que todo vaya bien. Hablando por la parte que me toca desde Movistar Plus, sabéis que la apuesta de Movistar Plus por el cine es decidida, y precisamente la apuesta es por hacer este tipo de películas, no solo, pero también que sabemos que colaborando con las productoras y con el sector podemos sacar adelante producciones españolas de este nivel de producción. ¿Qué expectativas tenéis para Los Tigres, de hecho, en cuanto a cine, en cuanto a festivales, en cuanto al resto de su explotación una vez estrenado en salas? Es una película, yo creo que es muy fiel al estilo de Alberto Rodríguez. Tiene este punto de cuidado por los personajes, historias humanas, cercanas, de gente real, con ese
toque también de la intriga, la tensión, el thriller, la emoción que impregna un poco a todas sus historias y además está pues muy bien rodada, ¿no? Tiene un estilo súper cinematográfico, Alberto, en todo lo que hace y la verdad es que todo cobra una dimensión muy grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo estoy tranquilo porque yo creo que toda la gente que ha visto las pelis de Alberto y que de alguna manera espera a la siguiente película de Alberto, pues no se va a quedar defraudada, sino todo lo contrario. El Festival de San Sebastián creo que nos va a dar una cobertura, esperemos que la prensa también pues, la apoye. Luego tenemos a Disney, Buenavista Internacional en la distribución, que la está cuidando mucho y tiene expectativas muy altas para su lanzamiento. El lanzamiento en salas comerciales está previsto para el 31 de octubre, no tengo todavía el número de copias porque quedan varias semanas, pero bueno, el lanzamiento se espera grande y eso os puedo decir, que estamos pues, satisfechos, contentos y no sé, también un poco nerviosos, pero bueno. Pues yo mis expectativas sobre esta película, sinceramente, como en todas las películas de Alberto Rodríguez también, creo que la apuesta porque sea una película para el gran público siempre está ahí, a pesar de ser un tipo de proyectos que tiene un carácter marcado de autor, pero muy abierta y lo que esperamos es que vaya muy bien en salas y desde luego en la plataforma también. Pues nada, perfecto, muchas gracias. Si me dejáis, hacemos esta breve y última pausa y volvemos enseguida. ¿Sabías que el próximo 23 de septiembre la Academia de Cine Catalán cierra la inscripción a los premios Gaudí para producciones catalanas de largometrajes de ficción, documentales y de animación y otras categorías estrenadas en 2025? Entérate de esta y otra información en nuestra web y en nuestras redes sociales y si no lo haces aún, síguenos. Desde APA queremos presentaros una gran novedad. APA Producciones. Una app móvil exclusiva para todo el sector audiovisual español. Técnicos profesionales, empresas proveedoras de servicio, Film Office, Film Commissions y otras entidades vinculadas a la producción audiovisual. La app está disponible para iOS y Android de manera gratuita y se trata de una actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte. Esta app pretende ser una herramienta clave para mejorar y agilizar el trabajo a productoras y profesionales que vayan a realizar un rodaje en cualquier parte de España. La aplicación cuenta con una base de datos repleta de información de todos los sectores con acceso a los servicios que proporcionan empresas proveedoras al audiovisual, las Film Office y otras entidades vinculadas a la producción para asistirles con los diferentes trámites necesarios para llevar a cabo. Además, la app incluye una base de datos de técnicos profesionales registrados, sean miembros de APA o no, facilitando así su contacto para su posible contratación. También permite que puedan contactar entre ellos y acceder a información ampliada. Los usuarios podrán recibir alertas y notificaciones importantes del lugar donde estén, avisos meteorológicos o alertas, o suscribirse al boletín de noticias quincenal de la asociación. Puedes descargarla en las plataformas de Android e iOS. Para más información, visita nuestra web o contáctanos. Si tuvieses que escribir vuestras películas en una sola frase, ¿cuál sería y por qué? Los Tigres la definiría como una película 4D, porque creo que además de la experiencia pues, visual y sonora que tiene, creo que es una película muy inmersiva que te atrapa y te mete un poco en la piel de sus protagonistas y te transmite toda una serie de sensaciones. Te sientes, yo creo que hasta mojado por el agua, masticas el salitre, hueles el petróleo, te raspas con el óxido y sientes la angustia de la carencia de oxígeno. Un fantasma en la batalla es una película que pretende aunar el cine clásico desde el mejor punto de entretenimiento del cine de espías, del cine grande que te atrapa y te apetece ver para gozar 2 horas de gran cine, con una película que quiere transmitir un legado histórico de nuestra sociedad reciente y que tiene un foco que nos gustaría mucho que llegara a la gente más joven, que es más desconocedora de lo que ocurría y de la realidad de nuestra sociedad hace apenas 20 años, ¿no? Y en ese sentido, pues ya hemos intentado aunar ambas cosas, ¿no? En el caso de Los Domingos, creo que como todo el cine de Alauda, es una película que pretende hablar sobre las personas
hablar sobre los conflictos familiares, hablar sobre la vida, no manipulando el punto de vista o poniendo al espectador solo en un punto de vista, sino haciéndote pasar ese ejercicio en el que puedas pasar por cada uno de los personajes, por cada uno de sus conflictos y dejándote con el máximo de información de esas vivencias, de esos conflictos, de esa vida de cada uno de esos personajes para que te lleves todo eso a tu casa después de ver la película, reflexiones, pienses y casi que lo apliques un poco a tu vida, ¿no? Por cierto, en un festival como San Sebastián, más allá de las películas que están en competición, pues es una oportunidad única para generar sinergias y oportunidades de negocio con otros profesionales. Pensando un poco en el futuro, ¿qué tipo de proyectos os gustaría impulsar en esta ocasión? ¿En qué estáis trabajando actualmente o cómo pensáis darle un empujoncillo durante vuestra estancia en San Sebastián? San Sebastián, como todos los festivales, pero especialmente desde el punto de vista del mercado español, tiene una circunstancia maravillosa, ¿no? Que es estar en una ciudad estupenda durante unos días, prácticamente todos los actores de nuestra industria en una distancia y con una dedicación absoluta a las películas que hemos hecho y a las que podemos hacer, ¿no? Siempre es un gran momento en el que todo el mundo asistimos a los proyectos de otros y siempre encuentras, creo que, momentos para tener conversaciones en un contexto igual un poco más relajado que estar siempre en contra de la agenda, buscando un hueco para tener esa llamada o esa conversación. Yo, mi experiencia con Donosti siempre ha sido muy satisfactoria en ese sentido, ¿no? Hay algo de bienestar de todos los que asistimos al festival, de expectación, por un lado, los que presentamos película o disfrute de ver el trabajo de los otros, los que solo van a verlas, en el que siempre surgen un montón de oportunidades para hablar de siguientes proyectos, ¿no? Olo, ¿tú cómo lo ves? Yo en San Sebastián, pues mira, paso mucho tiempo cocinando para la gente de Madrid. Suelo hacer varias comidas en un choco que tenemos ahí y eso es, lo identifico mucho últimamente a eso, a cocinar. Pues lo que dice Sandra, o sea, es un lugar al final de encuentro. Mucha de la gente la ves normalmente a lo largo del año, pues en Madrid, tanto en trabajo, en reuniones, en otros eventos, ¿no? Pero bueno, la gente viene bastante distendida y es un lugar bastante agradable para refrescar relaciones y en algunos casos incluso para compartir posibles proyectos. Pero yo personalmente no es un lugar donde nacen historias para generar. Yo lo vinculo más a un ambiente más distendido de relajación y de amistad. Fantástico, pues finalmente una pregunta clásica que hacemos a todos nuestros socios y que interesa especialmente a los compañeros que nos escuchan, pero que todavía no se han unido a nuestra asociación y es, pues, ¿qué es lo que más valoráis de formar parte de APA y cómo creéis que APA contribuye a fortalecer vuestras carreras y el sector en general? Yo personalmente, si te soy sincero, no soy muy activo. Creo que es importante estar asociados, o sea, que el sector, tanto como a nivel de, existen las asociaciones de productores, existen las asociaciones de directores de fotografía, de montadores, entonces como directores de producción, controles, agentes de dirección y tal, creo que tener la asociación un poco que defienda nuestros intereses, nuestras inquietudes, pequeñas presiones que se puedan hacer para modificar cosas que se puedan mejorar a nivel con la administración o con los sindicatos o con la patronal, pues creo que es interesante tener este tipo de grupos de trabajo y de encuentro donde se compartan las cosas. La unión hace la fuerza, ¿no? Que hagamos fuerza todos juntos en un interés común. Bueno, es andar un poco en lo que dice Coldo. Realmente cualquier espacio, asociación, agrupación colectiva donde te permita compartir tanto experiencias como dudas, como crear sinergias o discutir temas controvertidos o cosas de actualidad, siempre es un buen regulador y una buena medida de aprendizaje, yo creo, para todos. Yo tampoco soy muy activa en APA, pero soy miembro fundadora, yo creo, estoy desde el principio. Y es verdad que saber que existe sitio más o menos virtual o una agrupación donde puedes compartir temas muy concretos, como ocurre en las asociaciones de productores, en mi caso, que necesites discutir o cotejar o poner en común con compañeros que se dediquen específicamente a lo mismo que tú, siempre es algo
muy útil. Creo que APA ayuda a fortalecer el sector precisamente por la cohesión que crea, ¿no? De todas las personas del entorno de la producción, desde productores ejecutivos, directores de producción, ayudantes, también ayudantes de dirección, etcétera. Y creo que esa cohesión y ese lugar de intercambio de ideas, etcétera, hace que seamos mejores, sin duda. Yo creo mucho en el asociacionismo, me parece que es fundamental estar conectados y por eso valoro APA muchísimo porque la producción a veces es bastante árida. Durante mucho tiempo yo me sentí bastante sola, de nuevo como directora de producción, y cuando descubrí que APA era un sitio donde podías intercambiar experiencias y aprender de otros compañeros, sentí que tenía un lugar seguro, como decimos ahora, ¿no? Y lo recomiendo plenamente, desde luego. Perfecto, pues esto es todo. Muchísimas gracias, Sandra, Manuela y Coldo, por acompañarnos y por compartir vuestras experiencias. Os deseamos lo mejor de las suertes en San Sebastián y seguiremos atentos a vuestros próximos proyectos. Poco más por hoy. Gracias a todos por escucharnos. No olvidéis seguirnos en las redes sociales y si eres un profesional de la producción audiovisual, aquí te esperamos con los brazos abiertos. Abrazos. Pero antes de irnos queremos dar las gracias a nuestra gerente Beatriz Lago, a nuestros socios de APA, quienes van interviniendo con sus voces para las cuñas que nos informan de nuestra asociación. Gracias, compañeros. Y Arturo Cres, quien nos ha dejado usar las músicas de librería que han acompañado este programa de podcast. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta aquí el podcast de APA. Os esperamos en el siguiente programa. Y recuerda que puedes escuchar todos los programas en iVoox, iTunes y Spotify.